Pero vamos a ir con esto que sucedió hace algunas horas nada más, esta anunciada conferencia de prensa que iba a dar el presidente Mauricio Macri, para tratar de explicar si es que vale, si es que todavía tiene margen como para tratar de explicar aquellos errores de los que yo vengo hablando hace rato ya, estos errores no forzados del gobierno de Macri, que como digo, lo convierte a Macri y su gestión y a Macri y su funcionario y a Macri y a su gobierno en una especie de pato criollo. Nosotros acá en el norte tenemos la costumbre de decir este parece un pato criollo. ¿Por qué? Porque como se dice en la calle, dice anda haciendo cagada tras cagada. Por eso ese es el ejemplo del pato criollo. Y en el caso de Macri, es una especie de pato criollo porque viene error tras error, sin solución de continuidad. Permanentemente viene cometiendo errores. Y entonces uno se pregunta y dice, che, ¿esto forma parte de una estrategia? Porque es increíble pensar que puedan cometerse estos errores que le cuestan, pero millones, tiene un costo de millones en lo político a Macri. Ayer nosotros acá en 7PM le contábamos y le decíamos que uno de los titulares más importantes de los diarios, de la tapa de los diarios que iban a salir hoy en todo el país, hablaba de este incremento para los jubilados, donde se llevaba el salario mínimo a 6.300 y pico. Esa era la información que habíamos dado, tal cual como tiene que ajustarse los salarios, marzo y septiembre, lo que dice la ley. Pero claro, nosotros dábamos esa información y seguimos con los temas nuestros y demás. Pero no pudimos advertir, porque eso sucedió después que nosotros dimos la información, lo que pasó cuando finalizó nuestro programa. Basa Bilbaso, el funcionario que está a cargo del ANSES, el hombre de Macri allí, y su equipo, habían decidido usar un sistema de cálculo distinto al que se venía aplicando hasta ahora, que se había aplicado en los 12 años o en los últimos 8 años del gobierno de Cristina Kirchner. Modificaron la forma de actualizar, lo que redundó en perjuicio de los jubilados. Y hoy me decían, escuché por ahí algunos comentarios que decían que lo que es verdad que con la tablita, digamos, con la forma como se calculaba antes, había una diferencia, algunos dicen de entre 20 y 30 pesos para cada jubilado. Lo cierto es que más allá, como me decía alguien hoy, con mucho acierto, por supuesto, me decía, así sea un peso que vos le quites a un jubilado, ¿no es cierto? Es importante, no deja de ser una cosa que al jubilado lo golpea. Y entonces uno dice, pero ¿de dónde saca Macri estos funcionarios? ¿Quién se los provee? ¿Se los provee Kicillof? ¿Se los provee la propia Cristina? ¿Tiene un almácigo de funcionarios para ofrecerle a Macri? Le dice, vení Mauricio, lo hace pasar ahí a una especie de kindergarten, un jardín, y le dice, mira, acá tengo, estos son los funcionarios que te ofrezco, que son tipos que van a la función pública a acompañar la gestión de Macri para cometer errores como este. Yo digo, pero este tipo de ANSES no se puso a pensar el altísimo impacto que iba a tener el hecho de decir que a un jubilado le iban a pagar 20 o 30 o así sea un peso de menos. El tipo nunca meritó eso, no sabe que él forma parte de una gestión de gobierno, pero también forma parte de una decisión política. No hay nadie alrededor de Macri que le diga, che, no cometamos estos errores. Hoy, por supuesto, la oposición, papita pa'l loro, porque están todos a la expectativa de ver qué nuevo error comete Macri, le saltaron a la yugular, pero con toda la razón del mundo. Pero no solamente la oposición, no solamente los kirchneristas, que están todos agazapados a ir para ver qué error cometen, para entonces sí
salir y crucificarlo, sino dentro del propio espacio de Cambiemos. Hubo, pero durísimas críticas. Como no podía ser de otra manera, quien llevó la voz cantante y quien denunció con mayor firmeza este tremendo error desde el punto de vista de perjudicarle en un peso, en 20 o en 30, en lo que sea, el bolsillo al jubilado, pero también de un tremendo costo político, no podía ser de otra manera. ¿Quién saltó? Lilita Carrió. Y Lilita Carrió dijo públicamente que lo mejor que podría hacer este Basavilbaso es irse del gobierno. Pero también otras voces dentro de Cambiemos se alzaron y dijeron que cómo puede haber tanta improvisación, cómo nadie va a medir en términos políticos el impacto que tiene esto. Por ahí algunos chupamedias, algunos obsecuentes, algunos pobres tipos, porque hay que ser un pobre tipo para tratar de justificar esto, lo escuché decir, bueno, que no se quejen tanto, así en definitiva eran 20 pesos, 30 mangos. El que se mete hoy en este país con un jubilado es un infeliz. El tipo que hoy le mete la mano a un jubilado para afanarle un peso o lo que sea es un infeliz. Es una mala persona. Y no puede ser que desde el gobierno, de este gobierno de Cambiemos que vino porque dijeron que venían a cometan este tipo de errores. Y después los tipos quieren salvarse como den lugar. Bueno, minimizan todo. No, no, no. Pero como digo, esta es una máquina de cometer errores. Son, pero erradores, ¿ah? Vale el término si no lo inventamos, erradores seriales. Son seriales estos tipos. Porque no es que cometan un error de vez en cuando. No, no, no. Estos son seriales. Va uno tras otro. De ahí lo de Pato Criollo. Porque uno no puede explicarse cómo puede ser que nadie meritúe esto. Cometieron error con el DNU, con el decreto de necesidad y urgencia, pretendiendo incorporar 2 ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de un decreto de necesidad y urgencia. Al más alto tribunal de justicia del país. Como digo, la última frontera que tiene la República, que es el Poder Judicial, y pretendieron ingresar 2 jueces con un currículum impecable y todo lo que usted quiera, pero un poco más lo tiran por la chimenea, como si fueran Papá Noel, lo iban a tirar por la chimenea para que caigan sentados en los sillones que ocupan los ministros de la Corte. Gravísimo error, gravísimo. Largaron la idea, obviamente, todo el mundo se le fue encima. ¿Qué tuvieron que hacer? Dar marcha atrás. Rebobinaron, dijeron, bueno, nos equivocamos. Está bien. ¿Qué dice la sociedad? Bueno, son primerizos. No ha sido mala la intención. Eso decía la sociedad en esa época. Está bien, se la dejamos. Y después apareció el otro gravísimo error, con el famoso tema del tarifazo. El incremento en las tarifas de luz, de gas, donde lanzaron las nuevas escalas de aumento, y una vez que la lanzaron y que distribuyeron las nuevas boletas y que la gente salió a la calle y que todo el mundo se quejó y todos los demás, recién se dieron cuenta de que con esas medidas, por ejemplo, perjudicaban a humildes clubes de barrio que cumplían una extraordinaria tarea de contención social. Ahí recién los cráneos, estos CEOs, este equipo de CEOs de todos inteligentísimos tipos que lo acompañan a Macri, se dieron cuenta que habían metido la pata. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer? No, tuvieron que dar marcha atrás, decir que no, que nadie pague, que paguen con la boleta anterior o que nadie pague nada hasta que no se estudie. La cuestión es que ahí también volvieron a cometer otro error. ¿Qué tuvieron que hacer? Dar marcha atrás. Perdón, nos equivocamos. Y así siguieron con un montón de otras cosas. Error tras error.
pagando costos políticos absolutamente innecesarios. La bomba máxima fue lo del tema del correo. Esto que lo venimos hablando, que los hablamos con todo y que desde acá cuestionamos pero severamente, que nos parece increíble que se pretenda o que alguien pretenda con cualquier argumento, por más que, como ya digo hace rato, por más que me digan que está totalmente ajustado a derecho, que es legal, es absolutamente inmoral que se le condone una deuda de 70.000 millones de pesos a cualquier empresa, pero particularmente a esta empresa ligada, pero directamente con el presidente, porque hablamos de una empresa de su papá. Y cuando todavía los ecos de esa enorme equivocación también todavía no se acallan, ahora aparece este otro. Alguien me dijo hoy, no, escúchame una cosa, la gente de Macri no son estúpidos, no son imbéciles. Esto está perfectamente orquestado. Este tema de los jubilados se armó para tratar de tapar el escándalo por el tema del correo. Pero es absurdo, yo no creo en esa postura. ¿Sabe por qué? Porque es absurdo pretender apagar un incendio tirándole un bidón de nafta. Yo no puedo apagar y decir, mirá, se está quemando esto. Ah, bueno, veamos cómo lo apagamos y le tiro un bidón de nafta. No, no puede, no es así. Desde que asumí el gobierno de Macri el año pasado, en el 2015, en diciembre del 2015, y empezó a gestar su gobierno, desde este humilde espacio de periodismo político, de análisis político, siempre sostuve que hay demasiado amateurismo en Macri, en él y en sus funcionarios. El amateurismo no son profesionales. Hacen política, pero desde otro lugar, digamos, como a ver si aprendo esto. Y no está mal hacerlo, pero lo que pasa es que cuando se toman decisiones que afectan a millones de personas, ese amateurismo se vuelve nocivo, se vuelve dañino, se vuelve perjudicante. Hoy el presidente Macri tuvo que salir por la cadena nacional, hacer una conferencia de prensa nacional. No fue por cadena, pero bueno, fue una especie de cadena nacional porque convocó a los medios y lo demás. Conferencia de prensa, sí, ahí está, tienen razón. Me corrigen desde allá los chicos y tienen razón. Fue una conferencia de prensa, a la que estuvieron todos los medios, obvio, pero no fue cadena. Está bien la observación que me hacen. Y tuvo que salir a poner la cara y a dar algún tipo de explicación que fue muy poco creíble. ¿Qué dijo Macri? Ya se anuló el cambio en las jubilaciones. Un error no forzado. ¿Qué tuvo que decir hoy? Que se da marcha atrás todo y que los jubilados van a cobrar como cobraban, como venían cobrando. Y que esos 30 pesitos, 20 pesitos, como dicen algunos, volverán al bolsillo del jubilado. Y por otro lado, habló sobre el tema de el asunto del correo y dijo que ya le dio instrucciones al ministro Aguad para que todo vuelva a foja cero. Es decir, vemos un presidente de la República que con sus decisiones da un paso o dos hacia adelante y tiene que dar después 2 o 3 hacia atrás, con el consiguiente costo político. Y la pregunta que uno se formula entonces es, ¿esto es improvisación total, como nosotros planteamos en algún momento? Esta es la teoría de la vieja y querida teoría del acierto y error. Veamos qué pasa, probemos. A ver, tiremos esto. Si nos sale bien, le metamos para adelante, y si no, volvemos atrás. Y eso es lo que hoy Macri está demostrando. Y obviamente le deja el campo orégano a las críticas que le llueven de todos lados,
no solamente, repito, desde la oposición, sino desde el propio seno de Cambiemos. Lelita Carrió, que es la más dura crítica que tiene Macri, o por lo menos la que más le duele, porque no es lo mismo que Héctor Recalde, el presidente del bloque del Partido de la Victoria, diputado, lo cuestione, o que lo cuestione Kicillof, o Aníbal Fernández, o cualquiera, la propia Cristina Kirchner, no es lo mismo. A Macri le duele cuando Carrió lo cuestiona, porque como dice, no hay peor cornada que la del mismo palo, como dice el refrán. Lo cierto es que Carrió le agradeció a Macri que haya dado marcha atrás con el tema de las jubilaciones y le dijo algo muy sencillo. Dice, para un rico 20 pesos no es nada, para un jubilado es mucho. Y con esto termino, porque hay quienes me lo dijeron ya en varias oportunidades, pero no solamente una sola persona, sino distintas personas de distintos niveles sociales y demás. Gente que no está metida en la política. Y me dijeron, el problema de los gobernantes como Macri, o el problema de los gobernantes como Trump, por ejemplo, es que son tipos que nunca pasaron hambre, que nunca tuvieron frío, que no tienen idea de lo que significa ver cómo hacer para pagar la luz porque si no te la cortan. Tipos que nunca se tuvieron que preocupar porque no le alcanzaba para el teléfono, porque el almacenero de la esquina le dijo, patrona, hasta acá llegamos con el fiado, ¿eh? Dígale al patrón que si no achica, no hay más, ¿eh? Y la mujer que iba a pedirle fiado al almacenero de la mano del hijo, el hijo veía cómo su mamá sufría y se desesperaba porque decía, ¿y ahora cómo le doy de comer a mi familia? Y ese chico también veía cómo su papá sufría porque se quedaba sin laburo o porque lo suspendían en el trabajo y no le alcanzaba y tenían que pasarse las zapatillas de los hermanos más, o los zapatos de los hermanos más grandes, los más chicos. Y me decía, Macri nació en cuna de oro, él no tiene idea de esto que le dice Carrió. 20 pesos para los ricos no es nada, para un pobre, para un jubilado es mucho. Entonces dice, a Macri se tendría que haber, para ser presidente, debería haberse ido a vivir un par de meses en una villa de emergencia o en una comunidad aborigen, comer lo que comen ellos, sufrir a la par de ellos para sentir en carne propia, en carne viva, el sufrimiento de la gente que menos tiene y a la que hasta ahora con muchas de sus medidas Macri los ha perjudicado. Macri gobierna para los ricos, dicen desde algunos sectores. Yo no digo que gobierna para los ricos, no lo considero, no creo. ¿Sabe qué? Yo creo que acá, insisto, hay mucho infantilismo, hay mucho amateurismo, hay mucho pelotudo a la vuelta de Macri. Hay mucho boludo a la vuelta de Macri. Si Macri no corrige esto, si Macri no es capaz de ponerse los pantalones largos en serio y empezar a monitorear, pero así con una lupa, cada una de las decisiones que se toman en su administración, muy, pero muy probablemente, ¿no es cierto?, tenga una desagradable sorpresa a fin de año. Una muy desagradable sorpresa. Jamás desde este espacio alentaremos la idea de que un presidente o un gobernador o lo que sea, un intendente, no cumpla su mandato, como corresponde, como dice la Constitución. Pero ahora, si un presidente sigue como Macri cometiendo estos errores, repito, no forzados como en el tenis, y bueno, tendrá que ir pensando en cómo hacer para no terminar en un final tan triste y solitario como el de Fernando de la Rúa.
seguramente de él va a depender. Esperemos que este sea el último. Esperemos.